Bien, buenas tardes, amigas y amigos de este su espacio Silvia en Perspectiva de este día 10 de octubre del año 2020. Me voy a permitir, con el permiso de los televidentes y nuestro invitado especial y los dos excelentes comunicadores que nos acompañan en esta tarde, de hacer la presentación tal y como nos la ha enviado el productor Orlando Díaz. Nosotros a veces improvisamos y lo hacemos así, pero quiero llevarla de esta manera. Y él nos dice: bienvenidos amigos y amigas. Hoy le traemos de invitado al doctor José Antonio Alvarado Correa, diputado ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua. También les informamos sobre la actualidad local y global. Los colegas comunicadores Nadia Andújar y Enrique Muñoz nos honran con su compañía en la conducción de esta revista Silvia en Perspectiva. Muy buenas tardes, yo soy Silvia García y espero nos acompañen. Señores, buenas tardes. Nadia, Enrique, doctor José Antonio Alvarado, qué honor de verdad tenerle en este programa. Y por ello quise invitar a nuestros amigos, colegas, compañeros como hermanos, Enrique Muñoz y Nadia Andújar, que son dos destacados comunicadores de acá de la República Dominicana, por la personalidad que hoy vamos a tener en este programa, que lo hemos considerado como un plato fuerte de este día sábado. Hoy Silvia en Perspectiva se brinda con la cuchara grande, como decimos, porque el plato fuerte lo tenemos con don José Antonio Alvarado, de quien debemos decir que fue presidente del Parlamento Centroamericano y es actualmente diputado al Parlacén. También ha sido ministro de Salud de Nicaragua, secretario de la Presidencia, ministro de Defensa, ministro de Educación, Cultura y Deporte, ministro de Gobernación. Todo esto y mucho más por su gran preparación con grados universitarios, doctorados y maestrías en altas casas de estudios renombradas, como por ejemplo en Harvard, y con posgrado en la Universidad de Columbia, Pensilvania, así como en Roma y la Universidad Centroamericana. Persona de gran respeto, cuidado si el que más en el Parlamento Centroamericano, Centroamérica, y esta humilde servidora de Silvia en Perspectiva puede testimoniar, dar buen testimonio, como decimos los abogados notarios, de quien debo destacar que el doctor José Antonio es abogado y es notario también en su país, en Nicaragua. O sea, jóvenes comunicadores que tendrán ustedes a conversar ahí a una persona con alto grado de preparación. Vamos a darles las buenas tardes, doctor Alvarado. Bienvenido a Silvia en Perspectiva una vez más, porque ha estado. Muy buenas tardes, mi querida hermana. Quiero decirte que para mí es un honor, un honor especial. Es un honor especial estar contigo, estar en este programa tan importante, en este programa que ha marcado una huella trascendental en República Dominicana, en el diálogo y la discusión, tanto política como en los otros aspectos que siempre tocas en tu programa. Y agradezco muchísimo que hayas invitado a Nadia y a Enrique, que sé que son dos extraordinarios comunicadores de República Dominicana, de ese hermano país que tanto amamos también los nicaragüenses. Muchísimas gracias, aquí estoy a tus órdenes. Así es, gracias. Antes de pasarle a los comunicadores que nos acompañan, debemos destacar que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, el tema que hemos trabajado y llamado la atención en el Parlamento Centroamericano, en el Grupo Parlamentario Centro Democrática. También hoy es el Día de las Aves Migratorias. Día de las Aves Migratorias, y yo decía en un Twitter que mandamos por ahí, que así debemos ser todos los seres humanos, como las aves migratorias, que podamos trasladarnos sin barreras, sin trabas, por todas
partes. Y mañana se conmemora el Día Internacional de la Niña, que ojalá y podamos tener el tiempo para tratar algo al respecto, el Día Internacional de la Niña. Así es que yo me voy a permitir, con la venia del doctor, enviarle saludos con el doctor, con nuestro invitado, a 3 diputados del Parlamento Centroamericano que estuvieron en esta semana festejando su fecha natalicia. Al honorable diputado dominicano José Frank Peña Guava, que cumplió años a inicio de semana, el 5. También el nuestro vicepresidente por República Dominicana, el honorable diputado Ramón Emilio Goris, antes de ayer festejó un año más de vida. Y en el día de hoy, el honorable diputado panameño Manuel Castillero está de fiesta de cumpleaños. Con nuestro invitado, le mandamos a ellos las felicitaciones, los mejores parabienes, y Nadia y Enrique, un amigo de ustedes, está celebrando en este momento, está festejando ahora mismo su fiesta de cumpleaños. José Juan Zapata, para él también una dedicatoria. Un gran abrazo para Zapata. Así esta es semana aniversaria y es aniversario de todos ellos. Así es que, pues, les dejo a ustedes en conversación con nuestro invitado especial de esta tarde, que honra este programa. Adelante, jóvenes. Muchas gracias, Silvia, Enrique, doctor Alvarado. Un privilegio nosotros ser parte de esta entrevista en este día de hoy, a todos los amigos televidentes que han hecho de Sirve en Perspectiva una costumbre sabatina. Eso es así, nosotros honrados de estar aquí. Y de inmediato, doctor, vamos a hablar de la situación actual, global, que embarga al mundo, pero en el caso específico de Nicaragua, ¿cómo se encuentra Nicaragua en este momento en medio de esta crisis sanitaria que arropa a todos los países y que ha puesto de manifiesto precisamente las carencias, las necesidades y las debilidades de los países, sobre todo países de Latinoamérica, países de la región como nosotros, que tan duro nos ha golpeado? Muchas gracias, Nadia. En efecto, sabemos nosotros que la región centroamericana es la región tropical más débil del mundo, y más débil del mundo en muchísimos aspectos, sobre todo en el aspecto ambiental, pero nos golpea prácticamente todo lo que pasa, algo nos llega, como dicen. Y por supuesto, la pandemia, el COVID, ha afectado muchísimo a la región, ha afectado muchísimo a cada uno de los países de la región, y cada uno, tal vez con su estilo, con su modo, ha tratado de superar la crisis. En el caso de Nicaragua, al comienzo fue un caso bien difícil. ¿Por qué? Porque nadie esperaba, diríamos, el impacto de eso, de ver amistades, familiares, personas muy conocidas que le golpeaba el COVID, que fallecían por el COVID, etcétera. Pero al mismo tiempo se vino desarrollando una conciencia crítica en todo el mundo, en toda la población, todas las autoridades correspondientes, del uso de la mascarilla, de la prevención, de guardar la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha ayudado muchísimo, y siempre se recuerda y se dice, el hecho de que estemos bien no quiere decir que estamos inmunes. Sencillamente hay que tener cuidado, hay que tener prevención y fortalecer ese sentido de prevención. En el país prácticamente no se ha detenido mucho, en el sentido de que es verdad que el trabajo a distancia se ha desarrollado más intensamente en muchas industrias, pero también en muchas otras, sobre todo pensando en los MIPYME, en las pequeñas empresas, en la gente más humilde, más pobre. Se ha mantenido la actividad económica a fin de que puedan ellos desarrollar su sustento, su capacidad, tanto de vida económica, social. Y es interesante porque vos ves a las personas con sus tramos de venta, con su pulpería, usando su mascarilla, o el que venga aquí tiene que venir con su mascarilla para ser atendido, etcétera, etcétera. Entonces hay un trabajo verdaderamente de comunicación
dicho sea la palabra, con la presencia de ustedes, que me recuerda la importancia enorme de la comunicación, y esa comunicación, ese mensaje ha calado, y entonces se ha venido hablando de que viene una segunda ola, pero se ha venido hablando ya muchas veces que viene una segunda ola, pero realmente no ha venido porque ha habido mucha prudencia. También se ha manifestado la prudencia en el sentido de que se ha solicitado, por ejemplo, a las líneas aéreas de que tengan el certificado los pasajeros por lo menos con 72 horas antes de validez, etcétera. En la industria turística normalmente pues eso trae un poco de resistencia, porque pues todo el mundo quiere que venga todo el mundo, pero hay que ser prudente, y la realidad es que cuando analizamos otros países, antier estaba viendo precisamente que, por ejemplo, Marruecos acaba de abrir sus fronteras para el turismo internacional, etcétera, y siempre piden también de que el certificado tenga por lo menos 72 horas como máximo validez. Entonces yo creo que esa línea de pensamiento va creando una nueva costumbre, pero como se decía en los previos, y me pareció que Enrique mencionaba, de que todo esto está acelerando muchísimo hacia una nueva sociedad. Interesantemente, vino la pandemia en un momento en que la cuarta revolución industrial, que todo esto de las plataformas sociales, la nanotecnología, la computación cuántica, la inteligencia artificial, etcétera, se están entrelazando precisamente para crear esta cuarta revolución industrial y para crear un mundo nuevo, un mundo que de una manera u otra nos va a afectar a todos, desde la comunicación interpersonal hasta la comunicación corporativa, desde la relación de trabajo de una persona en una empresa, desde la actividad política misma, desde la gerencia gubernamental, desde el manejo mismo de la política, etcétera, etcétera. Y obviamente eso va a significar la necesidad profunda de legislar sobre el tema ético, porque hay muchas cosas pues que quedan pendientes, lagunas enormes, precisamente como resultado de estas nuevas modalidades de comunicación, de trabajo, etcétera. Bueno, Silvia, cabe... Sí, Enrique, mencionar de lo que señalaba el doctor Alvarado, cuando estábamos fuera de cámara, como decimos, conversábamos de lo que ha traído esta pandemia, de la comunicación, cómo la ha ampliado y cómo la ha facilitado en ese sentido, porque decíamos que Enrique Muñoz ahora mismo está en la Florida, ¿verdad que sí? Estados Unidos, que nuestro invitado está en Granada, Nicaragua, que Nadia Andújar está en Santo Domingo, pero en un sector diferente al que estoy yo, que también estoy en Santo Domingo, y estamos interactuando inclusive con el máster del canal de televisión. Esto ha facilitado. Adelante, Enrique. Así es, ha puesto a funcionar la creatividad en el ser humano. Indudablemente que estamos aprendiendo nuevos métodos de interacción social incluso, y este es un ejemplo de ello. Tradicionalmente se estilaba ir a un canal de televisión, hacer el programa con los invitados en todo lo que es un set apropiado para ello, pero fíjense ahora la diferencia. Doctor Alvarado, para mí es un honor tener la oportunidad de conversar con usted, sobre todo revisando ese bagaje académico, intelectual suyo y de Estado que tiene, que indudablemente impresiona a cualquiera, y volver a Silvia en perspectiva siempre para mí pues realza mi ánimo, mi alegría. Siempre es grato estar aquí porque es un programa donde se analizan temas de alto nivel, y en el día de hoy justamente mantenemos esa tradición con el doctor José Antonio Alvarado, quien fue ministro de, como mencionara Silvia, sí, mira, Enrique, y decirles que fueron 2 o 3 grados y posiciones que mencionamos. Sí, es egresado de algunas de las mejores universidades del mundo. Tú mencionaste Columbia. Pero si
Enrique, si hubiésemos enunciado todo el currículum del doctor, tanto en la preparación como en las funciones que ha desempeñado, realmente no íbamos a conversar ningún tema, porque la hora entera se iba a ir en eso y no iba a dar. Miren, a propósito del tema que planteó Nadia y que nos dio pie a la coyuntura sanitaria actual, que es cómo nos afecta esta pandemia del virus COVID-19 a nivel mundial, en los medios hemos visto cómo Nicaragua se apresta a fabricar y a exportar la vacuna rusa para la prevención de esta enfermedad. Doctor, ¿usted nos podría ampliar un poquito más sobre esta temática? Cómo no, Enrique, muchas gracias. Y gracias, Silvita linda, por esos comentarios. Veo que has estado conversando con mi mamá últimamente, Silvita. muchas gracias. Mira, en el Parlacén, increíblemente, se han dedicado aproximadamente 19 resoluciones sobre el tema del COVID, vinculadas con todos los aspectos de salud y con los diferentes sectores económicos y políticos y los actores económicos y políticos. Y uno de los temas que se ha tocado es el tema de las vacunas. Nicaragua tiene un centro especial de vacunas que lo tiene conjuntamente con la Unión Soviética, es un joint venture. Y ese centro de vacunas ha venido operando por varios años. Entonces, apenas se comenzó a hablar del tema, el centro estableció sus relaciones con la operatividad de Moscú y quedaron de que apenas pudiera ser factible, inmediatamente se iba a trabajar en la fabricación de la vacuna para cubrir a lo más inmediato posible la región centroamericana, ístmica e insular. Es decir, los 8 países de la región de forma prioritaria, sin excluir los otros países. Aunque creo que también Brasil tiene un centro parecido de cooperación, y entonces pues se diseminaría la capacidad de producción en varios centros para poder abarcar al mayor número de la población. Eso es algo que está desarrollándose, que está trabajándose, y la perspectiva está, sin embargo, a que se pueda concretar ya la capacidad de exportar, diríamos, esa tecnología del centro donde está el headquarter, donde está el centro operativo en Moscú, con los centros regionales, ya sea el de Brasil tanto como el de Nicaragua. Pero nosotros hemos puesto muchísimo énfasis también en la prevención, quiero decirte, porque no hay verdaderamente mejor atención que la misma prevención, no hay mejor cuidado que la misma prevención, y sin embargo se ha dado espacio para que la gente pueda mantener muchos tipos de actividades. Hoy Silvita nos decía, y es muy cierto, hoy se celebra el Día de la Salud Mental, y uno de los problemas complicados, serios, que ha creado la pandemia es precisamente que ha causado un estrés enorme, no solo en personas, en familias, y eso pues hay que ponerle atención, porque el resultado normalmente no se ve de inmediato, se ve las semanas, los meses y hasta los años después. Sobre todo que en el caso de la pandemia no podemos decir que dentro de 2 meses o dentro de 6 meses o dentro de un año termina. No hay fecha cierta para eso. Entonces es un tema que hay que tocarlo, que hablar, y por eso mismo en el Parlacén, en la Comisión de Turismo, hemos venido también tocando el tema del turismo rural comunitario, y hemos estado en una sintonía antes de que se salga de ahí, del tema de salud, me gustaría aprovechar y preguntarle, usted como ex ministro de Salud de Nicaragua, ¿qué recomendaciones podría usted darle no solo a los nicaragüenses o a las autoridades de salud de Nicaragua, sino a todo lo que es el Istmo Centroamericano y los países latinoamericanos en cuanto al tratamiento de cómo podría impactar esta pandemia
en la salud mental de la gente, tomando en cuenta que hoy, como usted y Silvia mencionaron, es el Día Internacional de la Salud Mental. Sí, yo creo que como punto de partida hay que ver que hay dos elementos fundamentales con esto. Uno es la transmisión por la falta de prevención. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces uno tiene que buscar todas las medidas de prevención. El uso de la mascarilla en lugares públicos es importantísimo, el buscar, y no creas que me salía del tema cuando hablaba del turismo rural comunitario, sino que lo mencionaba porque uno de los grandes espacios que se busca son los espacios abiertos. Exacto. Los espacios abiertos para no solo para no contagiarse, sino para tener mejor esparcimiento, pero también en el sentido de que te apoya a la salud mental, porque te destresa completamente ese caminar entre los árboles, ese caminar entre la naturaleza, etcétera. Pero el primero, el tema de la prevención. Y el segundo, que tiene que ver con uno mismo, y es el sistema inmunológico. Hay que alimentarse bien, hay que vitaminarse bien, hay que tener cuidado con el sistema inmunológico. Se ha dicho, se ha hablado obviamente de los problemas con personas que padecen algunas de las patologías. Siempre se menciona el caso de la diabetes, de la hipertensión, efectos cardíacos, etcétera. Sin embargo, todos ellos se centran en una sola palabra, que se llama autocontrol. Entonces, ahí es donde está el secreto. Y quiero decirte, no me recuerdo ahorita, pero hay un médico dominicano, extraordinario médico dominicano, que tiene incluso una línea de YouTube que acaba de sacar un video precisamente sobre este tema en particular hace como una semana, y le dice a la gente, no hay mejor cosa que el autocontrol, y autocontrol también significa autocontrol en la comunicación con los demás personal, pues decir, guardar la distancia, usar la mascarilla, etcétera. Yo creo que es importantísimo ver los cambios que han habido en los protocolos médicos. Acordémonos que al comienzo los protocolos hablaban mucho de entubar a las personas y todo eso, y después se dieron cuenta los médicos porque eso no solo no resolvía, sino que más bien agravaba la situación, y que más bien había que buscar cómo raliar la sangre para evitar las embolias, etcétera, etcétera, porque eso era lo que creaba los problemas de insuficiencia respiratoria. Entonces, ha habido unos cambios enormes, unos avances importantísimos en los tratamientos, y eso está ayudando muchísimo a reducir el número de muertes. Ya casi de personas contagiadas, digamos, todavía hay cantidades enormes, pero de muertes cada día hay mucho menos. Cada día hay mucho menos porque la gente está tomando, por un lado, la prevención, por otro lado, el tratamiento es mejor, y por otro lado también se están... y ya se va conociendo el virus. Exactamente, y entonces saben de que fortaleciendo el sistema inmunológico, obviamente se mejoran las defensas. Doctor Alvarado, perdón Nadia, con el permiso de ustedes, nosotros vamos a ir a una brevísima pausa y retornamos de una vez. Continuamos con su espacio, Silvia en Perspectiva, con este plato fuerte, Enrique Muñoz, Nadia Andújar, con nuestro invitado especial, don José Antonio Alvarado. Adelante, Nadia.
Sí, doctor Alvarado, al principio del programa, pues hablábamos de la magia de la tecnología y cómo la humanidad se ha visto en la necesidad de innovar, y precisamente la tecnología ha favorecido a continuar de alguna manera dentro de esta nueva normalidad, contactos, el hecho de que esta entrevista se haga posible. Y como decíamos anteriormente, la misma pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades de los países, y se ha hablado en los últimos tiempos mucho de la brecha digital. En este momento, pues, se hace necesario que realmente los países puedan reducir al máximo las deficiencias en cuanto a sus plataformas tecnológicas para tratar de que todo el mundo pueda estar conectado. En ese sentido, el Parlamento Europeo aprobó este jueves, una resolución que amenaza con aplicar sanciones al gobierno de Nicaragua si su legislatura da curso a una norma que busca criminalizar el uso de las redes sociales y controlar los fondos externos que reciben organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. ¿Cuál es la posición de Nicaragua frente a esto? Pues no sabría decirte cuál es la posición oficial de gobierno, porque pues no es mi rol. Pero sí puedo decirte que las transformaciones en la era digital obviamente son enormes. Y no podemos pensar que la legislación que ha existido antes de todos estos nuevos cambios y transformaciones cubran este campo. Obviamente no lo cubre. Y posiblemente tiene que verse qué es lo que se ha aplicado en otros países, qué se está haciendo en otros lugares, cómo componerlo lo mejor posible, y posiblemente también analizar y consensuar, pero que se tienen que tomar medidas en todo el mundo, en todas partes. Se tienen que tomar medidas con respecto al tema ético, no solo el tema de la comunicación, porque cuando hablamos de tecnología hablamos de muchos campos. Por ejemplo, la impresión 3D y ya va la impresión 4D de órganos del cuerpo humano, por ejemplo. Bueno, va a ser eso la posibilidad de que mucha gente juegue a ser Dios y que diga, voy a imprimir un riñón, voy a imprimir un corazón, y posiblemente va a ser tan eficiente como lo sería uno de un trasplante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a regularse eso? ¿Qué se va a regular? ¿Cómo se puede hacer? ¿En base a qué? Tiene que haber una nueva visión ética en todo el mundo de cara a las nuevas transformaciones digitales, no solo de cara a la comunicación, que es lo más obvio porque es lo que estamos todos los días, pero también de cara a las mismas transformaciones sociales, económicas, políticas, de todo aspecto que tocan la vida humana. El doctor José Antonio Alvarado fue presidente del Parlamento Centroamericano, pero actualmente es diputado al Parlacén. En ese sentido, a mí me gustaría conocer de usted, doctor, y toda la teleaudiencia de Silvia en Perspectiva, ¿cómo está desempeñándose el Parlacén? Hemos conversado de las variaciones en la cultura afectado con esta pandemia. ¿Cómo se está manejando el Parlacén actualmente con esta situación y cuáles han sido sus más recientes aportes en su operatividad? Muchas gracias, Enrique. Mira, normalmente el Parlacén emite resoluciones, declaraciones y también tiene acciones concretas. Se han desarrollado una enorme cantidad de foros precisamente por la vía Zoom, tanto de los aspectos municipales como culturales, como de turismo, como viene un foro de asuntos políticos. Acabamos de tener uno incluso donde participaron casi todos los presidentes de la región, y los que no participaron de presidentes, participaron vicepresidentes de la región, un foro extraordinario de un solo día, en el cual tocamos precisamente qué pasará después del COVID, qué situación tendrá Centroamérica y qué resoluciones deben de tomar los presidentes como
la máxima autoridad regional del SICA sobre esta temática. Uno de los temas que siempre ha salido y ha sido punto de agenda fundamental nuestro es el tema de las MIPYMES en todo aspecto. Incluso hace 2 días una consultora dominicana que fue de una brillante exposición precisamente en un foro de turismo que tuvimos sobre el COVID, nos decía pues que en Dominicana alrededor del 70% de las empresas turísticas son MIPYMES, y de ellas un porcentaje enorme es o gerenciado o propiedad de mujeres. En el caso nuestro, en Nicaragua, es todavía mayor. Es casi el 90% de las empresas turísticas son MIPYMES, y el 92% de ellas son dirigidas, o que la gran mayoría del personal son mujeres. Entonces, hablar de las MIPYMES en este contexto significa hablar de lucha contra la pobreza, significa hablar de igualdad de género, significa hablar de abrir oportunidades para el segmento más débil de nuestra población. Y el COVID ha afectado precisamente a ese sector enormemente. ¿Por qué? Porque no hay una formación de capital que puedan tener y decir, aquí tienen unos ahorros enormes y entonces pueden subsistir. No, eso no es en ninguno de nuestros países, precisamente. Y entonces se tienen que tomar medidas, y el Parlacén ha venido recomendando una serie de medidas para poder entrar en ese tema. Y quiero decirle que como resultado de la recomendación del Parlacén y de resolución del Parlacén, el Banco Centroamericano de Integración Económica tomó la resolución precisamente de crear un fondo de $350 millones para las MIPYMES. Y este fondo va a ser administrado por los bancos comerciales de manera directa. ¿Qué se espera? Se espera que los bancos comerciales no cobren altas tasas de interés de estos fondos, porque incluso el factor de riesgo de estos fondos va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque el BCE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, está cubriendo el 50% del factor de riesgo. Quiere decir que los bancos comerciales ya el riesgo que van a tener es mínimo. Entonces eso debe reducir sustancialmente las tasas de interés y, digamos, un interés preferencial para ayudar a las MIPYMES a restablecerse y a servir como esos pequeños motores que juntos hacen una maquinaria gigantesca en el desarrollo del turismo, que es la creación de empleo, que es la oportunidad de reducir la pobreza, etcétera, que tanta dependencia tenemos todos nuestros países. Pero en esa misma línea, también hace una semana se hizo el primer foro regional sobre temas espaciales. Ya hay astronautas centroamericanos, hay programas precisamente sobre ese tema, y se hizo con la participación de la Unión Soviética, que estuvo interesada y dispuesta, según nos declaró el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, de cooperar, de apoyar y de participar. Y en efecto participaron al más alto nivel cosmonautas y especialistas en temas espaciales de tanto la Unión Soviética como de los diferentes países de nuestra región. Sí, doctor, en ese sentido, hablamos de estas resoluciones, de que producto de muchas de estas resoluciones, sobre todo enfocadas precisamente a las pequeñas empresas, que pues son parte importante del motor económico de nuestros países, no menos cierto es que también hay una cantidad de resoluciones, de acuerdos, que ustedes, pues, a través de ese centro legislativo, pues emiten a favor de los países, orientaciones y demás, pero muchas veces, o podemos decir más bien que la percepción que se tiene, es que son organismos que tal vez no ejercen un rol dentro de los estados, de que ciertamente podamos ver nosotros resultados de estos. ¿Cuál es el papel de los países, parte de este Parlamento Centroamericano? ¿Cómo acogen estas resoluciones que se emiten? ¿Cuál es la responsabilidad de los países miembros frente a las resoluciones que emite el Parlamento Centroamericano?
Muchas gracias, Nadia. Quiero decirte que ese ha sido un tema álgido, un tema de muchísima discusión en las cumbres de presidentes. ¿Por qué? Porque a veces te encontrás presidentes que son muy pro la integración y otros presidentes que tal vez no conocen muy a fondo el tema de la integración y entonces pues quieren conocer y pasan un periodo, pasan todo y cuando nos damos cuenta los cargos públicos son efímeros. Apenas te dan tiempo para poder servir, apenas te dan tiempo para poder ayudar. Y mucha gente no realiza ese tema, no realiza ese punto. Y el tema de la integración es la necesidad de que toda Centroamérica Unida represente una cara común. Por eso hablamos de las políticas multidestinos. Bueno, muchas de nuestras resoluciones han llegado ya a las decisiones de los ministros, a las decisiones de gobierno, a las políticas de gobierno. Y entonces de esa manera se va ampliando. Pero siempre hemos dicho, necesitamos la fuerza vinculante. Fuerza vinculante, que cada de nuestras resoluciones sean legislación en el ámbito centroamericano. Y entonces con esa visión, acabamos precisamente la reunión última de la cumbre del presidente, tuvimos una plática muy sincera con el presidente Jan Matei de Guatemala sobre este tema, por ejemplo, y el presidente se comprometió a apoyar el tema del factor vinculante y dice tiene que hacerse porque necesita el Parlacén para que todo lo que está haciendo el Parlacén verdaderamente sea vinculante para toda la región. Ustedes son comunicadores y como comunicadores ustedes saben que hay noticias que causan impacto y hay noticias que pasan desapercibidas. Muchas veces en la función pública uno descubre que hace muchas cosas buenas y casi nadie las sabe. Y que tal vez 2 o 3 cositas que no son tan buenas, todo el mundo se dio cuenta. Escándalo, se dio cuenta. El Parlacén tiene esa enorme debilidad, que nos dedicamos a hacer cantidades de cosas buenas, a construir muchísimas resoluciones positivas, a mandarlas al SICA. Le pedimos al secretario del SICA, mándesela a los consejos de ministros, mándeselo a los presidentes, que las lean los presidentes, que las vean, que las estudien. Estamos dispuestos a que podamos explicarlas en cualquier momento, para que podamos caminar juntos en el tema de la integración. Se ha ido avanzando, y se ha ido avanzando lentamente, pero sí a paso muy firme. Y así va el tema ya de la Unión Aduanera, Honduras, Guatemala, El Salvador. Ya Nicaragua está entrando en el tema ya de lleno prácticamente, para que una vez que esté todo resuelto entre los 3 países, poder también incorporarse. Ya hay una vocación directa del país, y él lo ha expresado el presidente, que casualmente lo dijo en su última intervención en la reunión que tuvimos como presidente pro tempore. Entonces, se va avanzando, se va avanzando. Quiero decirte, por ejemplo, este es un gran anuncio, que estamos trabajando ya en la creación de una ley marco de bioseguridad turística, que estoy segurísimo que se va a compartir con todos los ministros de turismo. Te pongo otro ejemplo de las resoluciones que han causado impacto. Y les voy a decir algo. Lo comenzó Manolo Pichardo, dominicano, cuando se comenzó a hablar del tema del roaming. Lo comenzó Manolo, tomó varias gestiones y después a mí me tocó hablar con las empresas directamente. Y hablé con los Claro y los Movistar y los Tigo y todo, y logramos convencerlos de que el aumento del volumen de las llamadas era el negocio de ellos. Y que, porque aquí en Nicaragua teníamos un problema complicadísimo, era mucho más económico llamar de Nicaragua a Estados Unidos que llamar de Nicaragua a Costa Rica, país vecino. Y en Costa Rica tenemos miles de ciudadanos nicaragüenses. Entonces, claro, ya la capacidad instalada de las empresas, el costo realmente es mínimo. Se logró el roaming, y el roaming se logró para toda la región. Ahorita estamos luchando para que con la política de cielos abiertos que hemos venido impulsando, tengamos también que los vuelos entre la región se consideren vuelos locales. Claro, como Europa, por ejemplo.
Claro, y de esa manera reducir los costos sustancialmente. Y dentro del concepto de vuelos locales entra la política de multidestino. Es decir, que no solo es que vayan a Guatemala, o vaya a El Salvador, o vaya a Honduras, o vaya a Dominicana, sino que la persona puede tomarse sus 15 días de vacaciones y aprovechar para ir 2, 3 días a diferentes lugares, o 4 días a 3 lugares, y el siguiente año a otros 3 lugares dentro de la región. De tal manera que sea factible económicamente y al mismo tiempo un espacio extraordinario y experiencia en la vida de la persona, del turista. Mire, déjenme apuntar algo respecto a la inquietud de Nadia y las facultades vinculantes y la lucha que hemos estado sosteniendo en ese sentido, y la cantidad de trabajo que hemos estado realizando en el Parlamento Centroamericano. Y puedo destacar que en el año de agosto pasado estuvimos en Nicaragua y sometimos, nuestra persona sometió, y recordar al presidente Alvarado, una iniciativa para elevar la edad mínima para contraer matrimonio. Ya esa iniciativa nuestra fue resolutada, ya es una resolución, la cual nosotros aquí a todos los estamentos hemos enviado inmediatamente a la Cámara de Diputados, al Senado, a sus comisiones, ¿verdad?, referente a la Cancillería. Y después hemos visto con mucho agrado que algunos diputados, y muy en especial un diputado de la circunscripción número 1, pues introdujo, que ya Gloria Reyes creo había trabajado en ese sentido, pero introdujo el diputado Horacio a la Cámara de Diputados una iniciativa precisamente para eso, para elevar la edad para contraer matrimonio, eliminar el matrimonio infantil que tanto falta hace. Pero si las facultades fuesen vinculantes, no habría necesidad siquiera que él pues introdujera, sencillamente el Congreso, ¿verdad?, podría avalarla, exactamente, y ya convertirla en una ley para la República Dominicana. La situación de la capacidad, de la ausencia de capacidad vinculante del Parlacén es un tema que se continuará debatiendo mientras esta debilidad existe. Hay que recordar que el Parlamento Europeo sufrió de esa misma situación y que tras la adopción de diversas medidas, pues ha logrado posicionarse a lo que hoy en día es el Parlamento 50 europeo. años tardó. O sea, es un proceso que definitivamente tardará su tiempo, y como parte de ese fortalecimiento del Parlacén, hay un mecanismo que tiene el Parlacén que incluye a los expresidentes de la República y a los ex vicepresidentes de la República, y me llega a la memoria esa pregunta porque el doctor Alvarado, diputado al Parlacén con quien estamos conversando hoy, mencionó los aportes de algunos de los presidentes, quizás refiriéndose a los presidentes del Parlacén, pero a mí me gustaría recalcar esos aportes que los presidentes y expresidentes y ex vicepresidentes de la República de nuestros países, mediante el mecanismo que llegan a ser diputados al Parlacén, pienso yo que en búsqueda de darle fortalecimiento, darle credibilidad institucional y más aval político, han logrado en el Parlacén. Sería bueno entonces conocer alguno de esos aportes, quizás pasando un balance a ese accionar de los ex jefes de Estado que han accionado en el Parlacén, a fin de que la gente lo conozca y diga, ha valido la pena que mi presidente haya estado ahí, produjo X, Y y Z cosas. ¿Cuáles han sido esos aportes de nuestros expresidentes de la República? Bueno, es muy difícil establecer, digamos, aportes así personales en ese aspecto, porque por varias razones. Uno, porque no todos se incorporan. No todos los expresidentes o los ex vicepresidentes se incorporan. Los que siempre, digamos, se han incorporado, han sido muy consecuentes en incorporarse, han sido los de Guatemala. A lo mejor porque como es la sede, está la parte central, entonces les resulta mucho más fácil.
recordemos que la mayoría de los expresidentes y ex vicepresidentes continúan muchas veces en el campo político, ya sea en una vida partidaria o de alguna otra forma. Entonces le sale muy difícil dejar el terruño y se quedan pues en su aspecto político. Entonces no todos participan, pero sí ha sido muy importante porque hemos tocado bases con ellos aún cuando no se han incorporado realmente, para facilitar relaciones a veces con los congresos o a veces también con los mismos gobiernos, de tal manera que ellos puedan en el mismo país incluso servir de lo que le llaman sounding board, de apoyo para transmitir los planteamientos y las visiones que nosotros como Parlacén tenemos. Ahora, hay una comisión especial también sobre ese tema, pero de nuevo, la comisión especial esa comisión especial no funciona con todo el aporte por la misma forma de que no todos se incorporan. Si todos se incorporaran sería una maravilla. Sería una maravilla, ¿por qué? Porque quedan en las cancillerías, en los ministerios, personal que conocen y que pueden facilitar precisamente las gestiones que estamos haciendo. Ahora, el proceso de integración de la región camina por el fortalecimiento de los organismos mismos de la integración. Entonces, es allí donde encontramos de que se necesita fortalecer al Parlacén con las capacidades vinculantes. Es el único organismo en toda la región que sirve de espacio para la discusión política. Recordémonos que en el Parlacén nosotros no representamos prácticamente ni siquiera los estados de donde provenimos. Por eso nuestro carnet, nuestra titularidad se llama diputados centroamericanos del estado tal, pero somos diputados centroamericanos, porque si nosotros fuésemos a representar los intereses de un país, entonces no fuésemos a representar los intereses de la integración. Exactamente. Posiblemente los intereses de la integración puedan tener más eco con ciertos países y no con otros. Entonces esos otros países donde no es el eco igual, pues tenemos que buscar cómo convencerlos y las relaciones sirven para eso, para que los diputados a través de sus relaciones en los diferentes partidos, en las diferentes partes y segmentos de la sociedad, puedan ayudar a convencer. Por eso que se llama diputados centroamericanos. Nosotros estamos ahí para luchar por la integración, para apoyar la integración y para defender verdaderamente esa visión de que la integración nos hace fuertes. La integración y al unirnos nos convierte verdaderamente en una potencia latinoamericana. Interesantísimo, pues el tema, las preguntas de los compañeros que han estado realizando esta entrevista al presidente José Antonio Alvarado, el presidente del Parlacén, pero quisiéramos, y podrán continuar en el breve tiempo que nos queda, llevarles y en presencia de nuestro invitado el boletín epidemiológico que ha emanado del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, donde nos dice que subieron a 118.014 con 557 nuevos casos, mientras los fallecidos ascendieron a 2.167 con una ocurrida y dos notificadas en las últimas 24 horas. Y aquí recuerdo lo que decía nuestro invitado Alvarado hace un ratito, de que si bien es cierto que han continuado los contagios, la mortalidad ha bajado y se ha estado evidenciando en los boletines que han estado llevando. De acuerdo al boletín número 205, emitido por el Ministerio de Salud Pública, hasta la fecha han sido procesadas 515.589 pruebas y 93.627 personas se han recuperado del virus. En total, han sido notificados 403 trabajadores de la salud positivos para COVID-19, 263 embarazadas
y 11.027 menores de 20 años. Ahí está parte del boletín epidemiológico que nos envió la producción, el doctor Orlando Díaz, respecto a este día y el COVID-19. Continuamos, muchachos. Me parece bien interesante las estadísticas que ha mencionado y demuestra verdaderamente lo que estábamos hablando, de que el nivel de contagio, la morbilidad puede seguir aumentando, aunque la mortalidad va disminuyendo. Va disminuyendo sustancialmente. Eso significa que los protocolos están más precisos, se ha determinado mejores mecanismos, la gente está recurriendo con mayor prontitud de los síntomas a la atención médica y hay mayor prevención. Pero al mismo tiempo el sistema inmunológico es un factor crucial. Yo insisto, es un factor crucial. El tomar vitamina C es fundamental porque levanta las defensas. Y además la vitamina C es interesantísima porque no te crea ni dependencia ni te crea problemas de ninguna naturaleza porque el mismo cuerpo la elimina. Entonces te levanta. Sin embargo, el sistema inmunológico, yo creo que eso está ayudando muchísimo. La prevención, el cuidado, el sistema inmunológico, levantar el sistema inmunológico está ayudando muchísimo. Ojalá que esto siga avanzando en el sentido de que cada día haya menos muertos, incluso que cada día haya menos personas contagiadas. Pero también hay que ver un tema que ha creado mucha distorsión. La gente ha pensado que todo aquel que ha padecido el COVID ya no puede volver a padecer. Y eso no es cierto. Ya hay muchos casos. Se han reportado casos de que sí, que han vuelto. Claro, se han reportado 20 casos. Claro, se han reportado muchos casos de gente que han... casos, pero 20 es mucho. Sí, que han reincidido en el tema del COVID. Así que... en principio, doctor, en principio se hablaba de que los niños no se afectaban y después vimos cantidades de niños que realmente, inclusive con mayor facilidad, se determinó después que ellos infectaban a los mayores. De hecho, producto de ese descubrimiento precisamente, que nos topamos con un año escolar atípico para todos los países, porque no se pueden mandar los niños a las escuelas precisamente para evitar el contagio. Sí, sobre esa parte quería yo, perdóneme doctor la interrupción, porque me gustaría escuchar su planteamiento. Tenemos un minuto, Enrique. Sobre la parte educativa, ¿cómo se prepara Nicaragua a enfrentar esta situación, de este nuevo modelo de educación? Porque si bien es cierto que no hemos tocado ni tocaremos el impacto económico, pero en cuanto a lo educacional, el nuevo año escolar nicaragüense. Dado el corto tiempo que tenemos, yo creo que es vital, es importante reconocer la heroica labor de todo el personal de salud y el personal de educación de nuestros países, de nuestra región. Es extraordinario lo que han hecho, los de salud y los de educación, los dos. La educación a distancia va a funcionar todavía con mayor amplitud, pero sobre todo en los colegios privados, porque son los que tienen acceso a la tecnología. Hay una brecha realmente. Sí, hay una brecha enorme con la educación pública de todos los países, donde es muy difícil que todo el mundo tenga acceso a internet, tenga su tablet o su computadora, etcétera, y poder tener. Y más si es una familia numerosa, imagínate 5 o 6 niños conectados con sus respectivas escuelas en la misma casa, es muy complicado. Entonces, creo yo que tienen que buscar cómo calendarizar las actividades y cierta forma con toda la prevención correspondiente. Que los niños no se contagian, por favor. Hay muchos niños, como decía Silvita, contagiados. Lo que pasa es que muchos, por el sistema inmunológico, son asintomáticos. Así es, doctor.
lamento decirle que el tiempo se nos ha terminado. Debe entrar otro programa a la estación, ¿verdad? Televisiva. Te lo dije, que este era un bien invitado de camino. Me que necesitamos 2 horas para conversar con el doctor Alvarado. Y ciertamente lo que vamos es a dejar abierta la invitación para continuar con este diálogo en otra oportunidad. Ya lo vamos a coordinar. Enrique, Nadia, gracias del alma. Gracias del alma por haber compartido a usted, doctor, por el honor que nos ha concedido. Y a todos nuestros televidentes que esperan a Silvia en Perspectiva, les decimos que será Dios mediante hasta el próximo sábado. Gracias. Bye bye. Muchas gracias. Ay.